Hay historias que empiezan con un silencio extraño, una ausencia inesperada que se siente como un presentimiento que nadie quiere aceptar. En ocasiones, ese silencio se vuelve una sombra que crece, que se extiende, que empieza a rodearlo todo hasta convertirse en un temor colectivo. Así comenzó la historia de L.G. O'Shea Nehad, una joven iraní de apenas 24 años cuya vida parecía avanzar con pasos firmes, llena de proyectos simples pero significativos. Una vida que jamás debería haber terminado como terminó. Nadie imaginó que su nombre se convertiría en un grito repetido en redes sociales, en calles, en hogares, ni que su desaparición despertaría la indignación de un país entero. Lo que ocurrió después fue tan doloroso como inevitable para quienes conocen las cicatrices que la violencia ha dejado en Irán en los últimos años. L.G. era conocida entre sus familiares y amigos como una joven trabajadora, educada y cariñosa. No buscaba problemas, no estaba involucrada en ninguna actividad arriesgada, y como muchas jóvenes de su edad, soñaba con tener una vida tranquila, con independencia y con la posibilidad de decidir su propio futuro. Tenía un carácter dulce, una personalidad que combinaba delicadeza y determinación, y una sonrisa que muchos recordaban como su rasgo más luminoso. Era de esas personas que parecían destinadas a construir una vida estable, quizás un negocio propio, tal vez un hogar lleno de paz. Pero todo eso quedó truncado un día de mayo de 2025, cuando desapareció. Sin dejar rastro, la familia notó la ausencia de inmediato. L.A.E. no era de las que se iban sin avisar, ni de las que cortaban comunicación por largas horas. Su hermana fue la primera en alarmarse. Su madre, presa de una ansiedad profunda, comenzó a llamar a cada amiga, cada vecino, cada persona que pudiera tener alguna pista de dónde estaba. Los mensajes se multiplicaron sin obtener respuesta. El teléfono de L.G. vibró algunas veces, pero siempre cayó en buzón. La angustia se transformó rápidamente en pánico. En Irán, las desapariciones de mujeres jóvenes no son un asunto menor. Los últimos años han dejado un historial oscuro que ha erosionado la confianza de la población en las instituciones y en la justicia. Por eso, cuando una mujer desaparece, la incertidumbre se vuelve un vacío que cada familia teme atravesar. El caso de L.G. no tardó en expandirse más allá de los muros de su casa. Sus amigos publicaron su fotografía en redes sociales. La imagen de una joven de ojos cálidos y expresión tímida comenzó a circular por miles de perfiles en cuestión de horas. Los hashtags pidiendo su localización se volvieron tendencia. Y en un país donde la voz ciudadana ha sido históricamente reprimida, que la gente se movilizara tan rápido era un síntoma claro. Algo grave había ocurrido. Las autoridades, como suele pasar, reaccionaron con lentitud. Se abrió un expediente, se hicieron preguntas, se tomaron declaraciones, pero la familia sintió que todo avanzaba demasiado despacio. En situaciones así, cada hora cuenta y cada minuto puede ser crucial. Los familiares, desesperados, iniciaron su propia búsqueda. Recorrieron calles, pidieron acceso a cámaras de seguridad, golpearon puertas y mientras tanto, en redes sociales, miles de personas repetían el mismo mensaje: ¿dónde está L.G.? No fue sino hasta días después que un suceso terminó por quebrar la esperanza. En una zona rural, un grupo de campesinos encontró un cuerpo enterrado. La policía llegó al lugar y acordonó la zona. El silencio del operativo se mezcló con el viento cálido de la tarde. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos presentían que se trataba de ella. La confirmación llegó al poco tiempo. Era L.G. O'Shea Nehad. El país entero sintió un golpe en el pecho. Era como si el aire se hubiera detenido. La joven, de 24 años, cuya foto Miles habían compartido con la esperanza de verla volver, ahora era una víctima, mas en un contexto donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto un símbolo doloroso de desigualdad y represión. La noticia se propagó rápidamente, y con ella, la furia colectiva. El hallazgo desencadenó un sentimiento de indignación que ya no podía ser contenido. La sociedad iraní, especialmente los jóvenes, vio en L.G. un reflejo de sí mismos tan vulnerables, expuestos
Desprotegidos, la investigación avanzó y arrojó rápidamente un sospechoso. Un hombre de 22 años, conocido de la víctima, fue detenido y sometido a interrogatorio. Las autoridades aseguraron que había suficientes pruebas para vincularlo al crimen. No tardó en trascender que este joven tenía antecedentes de comportamiento violento y que incluso había tenido conflictos previos con LG. Muchos comenzaron a señalar la falta de medidas preventivas, la escasa atención a las denuncias de violencia que tantas mujeres realizan sin recibir protección. El caso reveló un patrón doloroso. Anne LG, como muchas otras mujeres, había mencionado sentirse incómoda con el comportamiento del sospechoso, pero jamás imaginó que ese malestar ocasional se convertiría en una amenaza mortal. La falta de mecanismos efectivos para proteger a las víctimas era evidente. El funeral de LG fue un momento profundamente conmovedor. Decenas de personas se reunieron para darle el último adiós. Sus familiares, destrozados, intentaban mantenerse en pie mientras el cuerpo de la joven era sepultado. Sus amigos hablaban en voz baja. Muchos lloraban sin consuelo. Pero lo más impactante fue que, incluso en medio del dolor, el nombre de LG continuaba siendo repetido por miles en redes sociales. Se convirtió en un símbolo de lucha, de resistencia, de justicia pendiente. Las protestas no tardaron en surgir. En varias ciudades iraníes, grupos de mujeres, estudiantes y activistas salieron a las calles, levantando fotografías de LG y de otras víctimas de violencia. Se exigía justicia, se pedían reformas profundas, se demandaba protección real. Las autoridades intentaron contener las protestas sin éxito. En redes sociales, miles de mujeres comenzaron a compartir historias propias de acoso, de amenazas, de miedo, historias que muchas veces habían permanecido ocultas por temor, represalias o por la certeza de que nadie las escucharía. El caso de LG abrió una herida colectiva, pero también abrió un espacio de solidaridad y valentía. Muchas mujeres, al ver la indignación generalizada, se sintieron impulsadas a hablar. El gobierno, presionado por la atención nacional e internacional, anunció que el proceso judicial sería riguroso y transparente. Se prometieron reformas, se aseguraron medidas adicionales para la protección de mujeres, y se habló de un compromiso renovado para evitar que crímenes como este se repitieran. Sin embargo, gran parte de la población recibió esas declaraciones con escepticismo, pues no era la primera vez. Mientras tanto, la familia de LG intentaba sobrevivir a un dolor indescriptible. Su madre, en una entrevista breve, dijo que cada día se le había vuelto una mezcla de vacío y furia. Su padre, con voz quebrada, aseguró que la justicia no devolvería a su hija, pero que al menos esperaba que el caso no fuera olvidado como tantos otros. Sus palabras resonaron profundamente en quienes siguieron el caso. El olvido era, para ellos, una segunda muerte. Con el paso de la semana, la historia de LG continuó presente en la conversación pública. No se trataba solo de un crimen, sino de un símbolo. En un país donde tantas mujeres han sido silenciadas, reprimidas o asesinadas, LG se convirtió en un nombre que todos querían mantener vivo. Su caso comenzó a discutirse en universidades, foros y grupos de activistas. Incluso ciudadanos que normalmente evitaban temas políticos comenzaron a hablar del caso, porque lo que ocurrió trascendía lo político. Era una tragedia humana, un recordatorio devastador de la fragilidad de la vida y de la urgencia de cambios reales. Los meses posteriores fueron una mezcla de luto y exigencia. El proceso judicial avanzó lentamente, y aunque se determinó la responsabilidad del acusado, la presión social se mantuvo. Cada audiencia, cada actualización del caso, cada detalle revelado era seguido por miles de personas como si fuera un asunto personal, y para muchos realmente lo era. La sociedad iraní veía en LG no solo a una víctima, sino a una representación de su propia impotencia ante un sistema que durante años ha ignorado los derechos de las mujeres. Pero también veían en ella
una semilla de esperanza. La historia de LG Hossein Ejad no termina con su muerte. Continúa en cada persona que exige justicia, en cada voz que reclama igualdad, en cada mujer que hoy se atreve a hablar de lo que antes callaba por miedo. Su vida, aunque truncada injustamente, ha encendido una llama que muchos se niegan a dejar apagar.